Vamos a hablar justamente con Elvis Tello, que es el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Señor Tello, buenos días. Buenos días, señor Ricardo Alba. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para poder atender cualquier duda y principalmente esclarecer algunos temas que están dándose ahora, ¿no? Porque leyendo, sobre todo los bloques económicos de los diarios, como que uno siente temor, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? Hay quienes señalan, por ejemplo, que este proyecto de ley, por el contrario, va a generar incrementos. Por supuesto, es lo que se está queriendo malinformar. Nosotros lo estamos considerando como una malinformación, posiblemente por el desconocimiento que se tiene en estos temas y dando pues un pronóstico de que van a entrar un 30% de energías renovables cuando de forma rápida e inmediata, cuando no es así, ¿no? Lo que va a pasar esto es un incremento paulatino de nuevas tecnologías, posiblemente de nuevas empresas que puedan competir en un mercado donde las empresas distribuidoras que tienen a todos nosotros como usuarios, a 8.7 millones de usuarios, por familia somos 4 personas, casi los 34 millones de personas, estamos pagando una tarifa un poco más alta que la que se podría tener si hubiera competencia en este segmento y si las empresas distribuidoras podrían contratar. Este monopolio genera que paguemos más de lo debido. No es, más que todo es la forma y el marco normativo que actualmente tenemos es del año 2006. ¿Ya? Entonces, ese marco normativo del año 2006 nos ha mantenido con unos contratos de largo plazo que de alguna manera han beneficiado en su momento, pero que actualmente ya no puede permitir una mayor competencia para las nuevas tecnologías que han aparecido. O sea, cierra la posibilidad de que entre competencia. Y cuando hablamos de neotecnología son sistemas, primero, que entiendo yo que son, primero, que cuidan la naturaleza, ¿no es cierto? Pero que además también disminuyen costos. Disminuyen costos principalmente, ¿no? Pero el tema aquí es que nosotros hemos propuesto con la ley 28832 la posibilidad, o con la modificación de la ley, es una modificación ya de esta ley, que lo que busca es generación eficiente, que nosotros llamamos generación barata, ¿no? Esto ha salido el año 2006, pero actualmente como está, nosotros tenemos un mercado en el que la energía está directamente asociada a la potencia, así está por norma. Kilovatios, watts o kilovatios, me parece. La energía está dada en megawatt hora y la potencia está dada en megawatt. Pero ¿qué pasa? Que esto de aquí está asociado a lo que se llama una potencia firme y todo, y este marco regulatorio ha sido pensado en las tecnologías de aquellos tiempos. Estamos hablando de hidroeléctricas y termoeléctricas, pero no fue pensado con una apertura a la competencia en las nuevas tecnologías que están viniendo. Entonces, aquí está habiendo una segmentación en que lo que se quiere hacer es se quiere hacer parecer que esto de aquí es una ley propiamente para las energías renovables. No, es una ley que lo que busca es competencia en la generación, para que todas las empresas generadoras puedan competir en todo lo que nosotros llamamos licitaciones de suministro, que son contrataciones que licitan las distribuidoras. ¿Cuántas generadoras tenemos en el Perú actualmente? Bueno, son contadas, ¿no? Actualmente tenemos pocos agentes en la parte de generación, pero esto podría traer nuevos agentes, nuevos inversionistas, y cuando hay competencia, al final los que nos beneficiamos somos todos nosotros, ¿no? En costos. Pero el tema principal con estos artículos que están saliendo, con opiniones de personas, es que se quiere llegar a un 30% de renovables y que eso va a traer al 2030 y que eso va a traer un incremento en la tarifa de los usuarios, cuando nosotros no estamos llegando ni siquiera al 6% en renovables. O sea, esa política que ha sido creada el año 2010 con esa posibilidad o meta de querer diversificar la matriz no se ha cumplido tampoco. Entonces, lo que ha llegado a hacer es que se creen una subasta red, y ahí también viene un sesgo que lo que quiere es generar desconocimiento o quizás mal informar, con lo que nosotros no estábamos un poco de acuerdo que se haga eso, que ha habido un marco que es un decreto legislativo 1002, que su propio nombre dice promover las energías renovables no convencionales, o los recursos energéticos renovables no convencionales. Esa de ahí ha generado subastas, que eran pues en sí, que han generado subsidios que han sido pagados por los usuarios. Pero también ahí hay un tema que se puede discutir muy ampliamente, que había un costo marginal distorsionado que hacía que ese subsidio sea mayor. ¿Ya? Para orientarlo, el tema es un poco a veces difícil de entender, complejo. Para que nuestros oyentes puedan entender, el proyecto de ley es para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, ¿verdad? Claro, para la generación eficiente. Así es. Garantizar el abastecimiento seguro, correcto, es otro paso.
seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética. Entonces, con esta ley que ya está a punto de ser batida por el Congreso, pero que como ocurre siempre que hay una norma, hay, digamos, agentes operativos de quienes tienen se puedan ver afectadas con esta ley, y en este caso las generadoras que van a tener mayor competencia, que pues emiten opinión, difunden informes que les sean favorables. ¿Cuánto podría reducirse el precio de las tarifas? Lo que se ha hecho con esto es analizar, o Ya. Sinermin es el competente de ver esto de las tarifas, y nosotros tenemos ya una tendencia, ¿no? Una revisión de tendencia que ha hecho Osinermin sobre este tema de las tarifas, en el que nosotros tenemos un comparativo, Ya. ¿no? Un comparativo que, si usted ve, si no se hace nada con el proyecto de ley, la tendencia es A subir. a subir en la parte de generación, porque Ajá. nosotros tenemos que explicar a todas las personas que tenemos 3 segmentos en su tarifa. En lo que Ujú. pagan mensualmente tienen la parte de generación, que representa el 51%, 50-51%, la parte de transmisión y la parte de distribución. Entonces acá estamos hablando de ese 51%, que si no se hace nada, la tendencia es a subir. Pero con el proyecto de ley, en la parte de generación, se ve como hay una caída. Y hay una importante caída. Hay una importante caída. Entonces, de la diferencia de aprobar el proyecto de ley y no aprobar el proyecto de ley, aquí hay un 20% de diferencia. Fíjese, ¿no? Entonces, Y el impacto de la distribución en la reducción de un 20%, ¿tendrá el mismo impacto en los recibos de luz? esto de la generación Ujú. sí va a tener un impacto que va a ser evitar el incremento de la tarifa, ¿no? Nosotros tendríamos que analizar esta parte y ver que sí va a haber no va a permitir la tendencia a seguir incrementándose la tarifa. ¿Qué Eso. porcentaje pagamos los peruanos de nuestros recibos? ¿Qué porcentaje corresponde justamente al tema de la generación? Sí, nosotros pagamos un 50% en azul, usted ve Ya. acá en azul, un 50%, 51% de generación. Entonces, si por ejemplo tuviéramos aquí un 10% de disminución, tendríamos aquí un 5% menos en nuestra tarifa, propiamente. ¿No? 5%. En promedio la gente paga 200, 300 soles de luz. Claro. Entonces, un 5% de 200 podría ser unos 10 soles mensuales que se va, pero que de alguna manera, Ujú. para muchas personas puede que no sea un valor alto, pero para otras que sí requieren a veces más ingresos, es un ahorro bueno, ¿no? Correcto. Ujú. Ahora, ya se entonces aprobó en el Congreso, está a la agenda del día para ser discutida en el Parlamento. Entiendo que ustedes están pidiendo al Congreso que acelere su debate. Estamos pidiendo que, la verdad, estamos llamando, ¿no?, a los señores congresistas a que se pueda revisar bien y principalmente a que se pueda aprobar este proyecto de ley, porque esto ya ha sido ampliamente debatido. El Ujú. año 2023 fue aprobado mediante un dictamen 30, donde han participado Ya. el Comité de Operación Económica del Sistema, que es el COE, es el... ¿Usted está un año esperando debate? Sí, Ah, el sí. organismo supervisor de inversión en energía y Yo minería. pensé que lo Que habían esto de aquí aprobado es de hace los Sinermin. meses. Esto es de los Sinermin. No, esto se ha aprobado en 2020. mayo del 2023. De ahí viene la preocupación con Claro. que, ¿por qué? Porque una vez que esta ley, ¿no?, y Dios quiera que se apruebe, porque al final lo que permite es competencia. Ujú. Lo que nosotros queremos es competencia, ¿no? Porque estamos pensando al final en todos los usuarios. Nuestra meta es los usuarios, más que estar pensando en intereses particulares. Esto es usuarios. Entonces, si nosotros llegamos a tener competencia en este segmento, sí va a haber se va a evitar este crecimiento en la tarifa que ya Osinermin ha dicho que se puede presentar, ¿no? Ahora, toda ley tiene que tener un reglamento, ¿no?, que va a tener que ser elaborado Correcto. por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Energía y por su sector justamente, que es el tema de la electricidad. Allí, ¿qué precisiones habría que hacerle a una norma de este tipo? Lo bueno de esto es que para aquellas personas que están teniendo este temor, este recelo, Ujú. este reglamento, una vez, tenemos nosotros 120 días para poder reglamentarlo. En esos 120 días se va a prepublicar para que pueda tener unas opiniones del sector, de los agentes, de los distribuidores, de los transmisores, de los generadores, ¿no? Va a ser una opinión abierta y ahí se va a discutir también algunos puntos que necesiten quizás una mayor precisión. Entonces, tenemos 120 días para hacerlo. La idea principal es que
no está bien que digamos que el 30% de las renovables está al 2030, porque al 2030 lo que va a llegar será pues a lo mucho a 10%, 12%, porque ya por los costos de las renovables, ¿no? que son las más baratas, estas energías están teniendo mayor construcción, pero en un mercado libre, ¿no? Dándose con las reglas del mercado libre. Y principalmente aquí hay un tema que cuando hay competencia van a entrar las más baratas. Claro. Y también se quiere un poco desinformar en que lo que va a generar es mayor inversión en la transmisión y tal. Las inversiones en transmisión se siguen dando y se van a seguir dando, pero más por un tema de seguridad en la que el Comité de Operación Económica del Sistema hace sus planes de transmisión. Lo que también está preveyendo la norma, sí, más adelante, cuando haya una alta penetración RER, es que se pueda hacer una normativa para los servicios complementarios. Yo le voy a preguntar lo que dice la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no es cierto? Entre otras cosas, señalan en su informe que este proyecto cambia las reglas de juego en el sistema eléctrico, elevando de forma significativa las tarifas eléctricas, ya que no ha considerado, ahí está mi pregunta, todos los costos sombra que representan incorporar las RRE, que son las energías renovables. ¿Qué significan costos sombras que según ellos no lo han tomado en cuenta ustedes? Es un término que ellos lo están sacando de un artículo técnico de Estados Unidos. ¿Ya? Es un artículo... ¿Pero que existe en la práctica o no? Los costos sombra generalmente se van a dar, y esto también es importante mencionarlo. Cada país tiene que adecuarse a los recursos que tiene dentro de sus límites. Nosotros tenemos bastante potencial de lo que es renovables, bastante potencial, y siempre hemos sido un país hidroeléctrico, ¿no? Hasta el 2004, en que se comenzó por una política a querer implementar lo que es el gas, ¿no es cierto? Entonces, estas tecnologías tienen ciertas características que son intermitencia. Entonces, obvio, porque va a haber intermitencia, se necesita generar algún tipo de normativa, por ejemplo, para que esas intermitencias se puedan compensar. Y dentro de eso, dentro de la propia norma, dentro de la modificación de la ley, se está preveyendo los servicios complementarios. Sin perjuicio de ello, nosotros también estamos trabajando en lo que es quitar la exoneración de la regulación primaria de frecuencia a las energías renovables, para que esos precios sombra de los que supuestamente se podrían generar, también los podamos ya evitar. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos explicado este tema que sin duda tiene que ponerse en la agenda. Pues. Ese es el problema por el cual el Congreso no conecta con la gente, mi estimado señor Tello. Porque estos son temas que a la gente le interesa. Si el recibo de luz se reduce en 10 soles, 10 soles equivale al menos para una semana de pan, o para unos días de pan, para un pasaje. O sea, el Congreso tiene que entender que hay problemas que a la gente le interesa. Y si ustedes están trabajando en mejorar, justamente en evitar que sigan subiendo los precios de la luz o la energía eléctrica, sin duda que tienen que darle prioridad. Y no pueden estar esperando desde mayo del 2023 para su debate. Sí, lo principal en este punto, y es algo que nosotros tenemos que mencionar, es que aquí también se quiere... Y aclarar la desinformación que se está haciendo también. No, sí, se quiere decir que este es un tema solamente ambiental. A pesar de que todos nosotros somos conscientes de que existe un cambio climático, nadie se iba a imaginar, por ejemplo, a un Amazonas seco, creo que todos lo tenemos medio bien mapeado. A pesar de todo ello, nosotros estamos buscando la seguridad energética. Y esto le digo ¿por qué? Porque nosotros somos un país que depende mitad hídrica y mitad gas. Entonces tampoco nosotros queremos decir que el gas, los recursos de gas no van a ser utilizados. Al contrario, cuando existen renovables, el gas es fundamental para poder complementarse entre esas energías, por las características que cada uno tenga, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es que en las 24 horas se garantice esa energía y esa potencia, y que participe aquel que pueda dar en su determinado horario, en sus bloques horarios, esa capacidad o tenga esa característica de operación. Perfecto. Muchas gracias, señor Ricardo. Muy amable. 9:45, pequeña pausa en un minuto y volvemos para hablar sobre otro importante tema.